a todos, bienvenidos a nuestro programa matutino. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el auditorio. El día de hoy es miércoles 18 de septiembre, aproximadamente a las 4 de la tarde. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante en donde vamos a entrevistar a un artista bastante significativo de la época de 1950 a la actualidad. Vamos a entrevistar a Andrew Warhol, quien nació en Pittsburgh, en Estados Unidos, en el año de 1928, quien fue artista plástico estadounidense y es evidentemente el más conocido representante del pop art, que fue una corriente artística que se dio auge durante las décadas de 1950 y 1960, que se inspiró en la cultura de las masas y en este nuevo régimen consumista que fue emergiendo durante esta época. Él fue hijo de emigrantes eslovacos y inició sus estudios de arte en el Instituto Carnegie de Tecnología en 1945 y entre 1945 y 1949, una disculpa. En este último año, ya establecido en Nueva York, comenzó su carrera como dibujante publicitario para diversas revistas como Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen y The New Yorker. Vamos a darle una bienvenida al señor Warhol, por favor. Señor Warhol, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Gracias por recibirme. Un placer tenerlo. Bueno, señor Warhol, pues le doy la bienvenida a esta entrevista. Por adelantado le doy las gracias por haber participado con nosotros. Y pues me gustaría escuchar que la verdad sobre los hechos. Escuché por ahí y también estuve leyendo que trabajaste en BMW un tiempo. Cuéntame, ¿te sentiste pleno? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar? El día de hoy con mucho gusto se los comparto. La verdad es que mi experiencia en BMW no la disfruté en lo absoluto, era terrible. Yo me esforzaba, hacía mi trabajo, en verdad yo creía que era bastante bueno, hasta que llegaba y veía los coches que estaban al lado, en Opel Astra, y sentía que mi trabajo era una basura, que no tenía nada que transmitir de satisfacción al cliente. Entonces, por un tiempo pensé en abandonar el proyecto a medias, pero agarré valor, creatividad e inspiración de donde no la tenía y terminé el proyecto y fue lo último que hice con la agencia. Ok, pues mira, me parece bastante interesante cómo gracias a esta ideología que tienes, que ahorita nos vas a contar un poquito más de ella, espero que tengamos tiempo, pero ahorita me comentas que no sentías que el cliente iba a estar bien satisfecho con el producto que tú estabas haciendo, y lo que yo veo y como yo lo contrapongo con las ideologías de tu arte es pues bueno, en este sentido de querer siempre darle un servicio óptimo al cliente, ¿no? Darle un servicio óptimo al cliente, que es justamente la ideología sobre la cual se basa el consumismo, ¿no? La idea de estar satisfaciendo al cliente constantemente, y es por ello que las masas consumen como consumen hoy en día. Dime si estoy correcto en mi percepción del tema. Claro, la verdad es que yo siempre he tratado de, en mis obras, plasmar al espectador, plasmar lo que él siente, y por eso es que he utilizado a figuras representativas de la época, ya más adelante lo iremos comentando, pero también por eso para mí era muy importante estar en algo que realmente reflejara, pues sí, lo que el consumidor tiene, lo que más ocupa, la banalidad de los artefactos que se vuelven esenciales en nuestra vida. Claro. Y cómo estos pierden su factor único a la hora que todos los consumimos. Claro. Andy, también leí parte de tu historia y leí que recibiste 3 disparos. Cuéntanos de esta experiencia y cómo es que esta experiencia cambia tu manera de ver la vida, cómo es que marca esta experiencia, pues quién eres hoy en día. Pues la verdad es que yo creo que el público me ha hecho mejor artista de lo que yo me consideraba. Creía que mis obras no llegarían tan lejos o se identificaría tanto las personas con ellas,
pero poco a poco la gente más se iba sintiendo identificada y eso era lo que a mí me hacía trabajar más en diferentes aspectos. Ya no eran solo productos, ya no eran solo sex symbols, ya no eran solo cantantes. Decidí adentrarme un poco en lo que a nuestra sociedad realmente nos importaba, como era el ámbito político. Y justo cuando estaba empezando a trabajar plasmando gente política, las guerras, los enfrentamientos, la lucha por los derechos que la gente salía a las calles a exigir, fue cuando yo recibo 3 disparos. De esos 3, 2 se impregnan en mi cuerpo y días después me entero del asesinato de Kennedy. Entonces el miedo y las ganas de apagarme fue lo primero que llenó mi persona. Me sentía muy cerca de la muerte, pero también entendí que ese peligro era lo que me estaba haciendo grande, porque era la voz que se plasmaba de toda esa gente que buscaba lucha, y por eso decidí adentrarme más en esos temas políticos por un tiempo. Perfecto. Oye, cuéntame más, ya posterior en tu carrera, abriste un estudio en Nueva York, me parece por ahí del año 1979. Pues cuéntame lo general de todo esto, cuéntame lo que lo hace importante en tu carrera. En 1979 abro el estudio de Factory y era tan descabellado como yo. Abarcaba tantas cosas, entre serigrafía, pintura, fotografía, cuadros, hasta música. Cualquier persona que quisiera expresarse era bienvenido. Llegaban muchas personas con ideas locas que yo creía que jamás íbamos a poder plasmar, pero esas ideas locas eran las que más el consumidor se sentía atraído hacia ellas. E incluso preparamos un taller clandestino de calzones que después venderíamos a mercaditos, y esto fue lo que titulamos el arte más íntimo. Perfecto. Comentaste hace un momento que habías realizado trabajos con diferentes artistas, personas famosas, personas que en el momento tuvieron pues bastante auge en diferentes ámbitos. Trabajaste con Marilyn Monroe, trabajaste con James Dean, con John Lennon. Cuéntame cómo fue tu experiencia, cómo es que esto pues realmente capta la esencia de tu arte. Para mí trabajar con personas era trabajar personas exclusivamente populares. ¿Por qué? Porque yo quería darle una cara a todos esos movimientos que enfrentaban nuestra sociedad, al consumismo, a la revolución sexual, a la Guerra Fría, a toda esa lucha de derechos. Yo quería buscar representantes con los que la gente pudiera sentirse identificado, y curiosamente muchos de esos artistas también eran los que me buscaban para trabajar en conjunto. A mí lo que más me llamaba la atención de esto es que el poder trabajar, por ejemplo, en vida, como con Mao o con Mick Jagger o John Lennon, y hacerlo después de su muerte, como con Marilyn Monroe, me hace sentir y darme cuenta cómo todo es cíclico. Entonces eso es lo que ha hecho inmortal mi arte, porque aunque tal vez en el momento reflejaba la lucha que se enfrentaba, las cosas que atraían y lo que quería consumir el espectador, también posteriormente hay gente que se identifica, y desgraciadamente pues las guerras, las luchas por los derechos, todo lo criticado y juzgado que ha sido la sexualidad en nuestra sociedad sigue sucediendo, y es por eso que siento que mi arte, gracias a estas caras, ha sido inmortalizado. Perfecto. Bueno, pues para finalizar, Andy, me gustaría agradecerte por tu tiempo aquí con nosotros en el estudio, y me gustaría que me dieras un top 5 de tus obras preferidas, y me gustaría que me explicaras un poquillo de por qué estas obras son lo que más representa lo importante de la época. Me gustaría que me dieras una perspectiva un poquito amplia de cómo es que estas obras dan un sentido hacia lo que se estaba viviendo en las décadas de 1950 y 1960. Pues podría empezar con la que creo que es más icónica de mi trabajo, que serían las 32 latas de Campbell's. En lo personal es algo que me marca, puesto que fue mi alimento por más de 20 años. Era lo único que consumía porque el dinero no era lo que más había en ese momento. Y también eso me hizo darme cuenta cómo el consumismo, gracias a la publicidad y a todo ese posicionamiento que han tenido ciertas marcas, se vuelve clave en nuestra vida. También te das cuenta que el dinero, por mucho dinero que tengas, llega un momento que necesitas algo esencial, como lo era una sopa. También esto es lo que te vuelve más real, porque
yo podría comerme una, pero al retratar 32 yo quería hacer y reflejar cómo el consumismo en masa hace que se pierda ese factor especial, ese identificador que te vuelve único. Porque por más que hubiera alguna abolladura, algún error en la impresión de las etiquetas de las sopas, al final de cuentas se consumía lo mismo, era la misma sopa, era la misma marca y era la misma empresa. También me identifico mucho con la pintura que realicé de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque muestra lo genial que es que por más que tengas dinero, llega a cierto punto en nuestra sociedad que te vuelves igual que toda la multitud. Liz Taylor toma Coca-Cola, John F. Kennedy tomaba Coca-Cola, pero también el mendigo que se puede encontrar afuera en la calle toma Coca-Cola. Esto es lo que nos vuelve una masa más, lo que nos vuelve parte de la sociedad en común. Por otro lado, también el retratar a Marilyn Monroe, que orgullo poder plasmar la belleza de esta mujer y también poder reflejar cómo dentro de todo este movimiento sexual, los tabús, todo eso que se juzga, se pierde la esencia, el talento que tiene una persona, pues llega solo a recordarse por su físico, por su belleza, y también como ese respeto y admiración hacia el cuerpo de una mujer, el cual para nosotros los hombres se vuelve perfecto. Por otro lado, otras de mis obras podría ser el símbolo del dólar. El dinero es la base de todo. Jamás he ocultado que para mí el dinero es importante, que yo lo que siempre he buscado es, sí, poder mejorar mi trabajo, ser más talentoso, pero también porque eso deja muchísima más ganancia. ¿Y a qué nos hacemos tontos? Eso es lo que busca nuestra sociedad estadounidense, la sociedad americana, tener más posicionamiento, más poder adquisitivo y ser quienes rijan el mundo. Si no, tenemos como ejemplo las posguerras, que además de ser una época que marcó mucho alrededor del mundo y la pobreza que ésta generó, nuestra sociedad tuvo el poder de posicionarse arriba de todos y salir adelante. Por último, me gustaría también mencionar los 22 Mao. Podría ser un poco reflejada la hipocresía o la táctica que tienen los americanos de poder siempre ir un paso más adelante para mejorar, porque en plena Guerra Fría, Estados Unidos decide estrechar sus lazos con China, y al tener la visita de su representante, yo sabía que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar para demostrar cómo siempre se puede salir adelante, que no nos tenemos que quedar en los hechos, sino poder buscar la forma táctica de tener más dinero, de tener más posicionamiento y pues al final más aliados para cualquier guerra o movimiento que se presente. Claro. Bueno, pues con esto se nos termina el tiempo, Andy. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación aquí al set y pues esperamos tenerte pronto. Muchas gracias, un placer. Bueno, con esto cerramos nuestra entrevista del día de hoy. Agradecemos a Andy Warhol por su tiempo. Y bueno, a manera de conclusión podemos ver que Andy Warhol utilizaba diferentes temáticas dentro de la sociedad para plasmar en su arte gran parte de la corriente artística que Andy Warhol produjo. Fue gracias al consumismo en masas que existía y a este discurso en donde la manera de consumir y el nivel en el cual nosotros podamos consumir es lo que dictamina nuestra posición dentro de una sociedad, y esto es lo que Andy Warhol intenta plasmar dentro de sus obras, entre otras cosas, pero esto es lo más importante que Andy Warhol mencionaba siempre: el consumismo, la importancia del dinero, la importancia de tener dinero para determinar una posición dentro de la sociedad, resultan muy importantes y bueno, resultan una mancuerna perfecta para posicionarse, ¿no? El dinero resulta la mancuerna perfecta para poder estar arriba en cualquier cadena en esta sociedad. Muchas gracias por su atención.